Bienvenidos. Bienvenidos a este video expositivo sobre el libro de la Ingeniería de las Reacciones Químicas de Lebesgue. Trataremos el capítulo 8 sobre el misceláneo de las reacciones múltiples a continuación. Así que vamos a empezar. Mi nombre es Carolina Borrás y yo soy la primera expositora. Reacciones irreversibles sucesivas de diferentes órdenes. En un principio es posible construir la curva de concentración-tiempo para estas reacciones, ya sea para un reactor de flujo pistón o para un intermitente. Pero para un tanque agitado es un poco más complejo, ya que no se obtienen soluciones específicas. Por lo tanto, los métodos numéricos nos proporcionan la mejor herramienta para tratar este tipo de reacciones. Las curvas de concentración-tiempo para estas reacciones no son muy generales, ya que se necesita la concentración del reactivo alimentado. Como vimos antes en las reacciones paralelas, un aumento de la concentración favorece a la reacción que tenga el orden más alto y una disminución favorece a la que tenga el orden más bajo. Con esto tenemos la variación de concentración del reactivo máximo que nos ayuda para controlar la distribución de los productos. Las reacciones reversibles. Las soluciones para las ecuaciones de las reacciones reversibles sucesivas son muy complejas, aun ya sea para las de primer orden. Es por esto que solamente se ilustran las características generales de algunos casos representativos. A continuación veremos dos ejemplos de unas reacciones en serie y otras en paralelo, donde en las figuras 8.9 y 8.10 nos muestran las curvas de concentración-tiempo de un componente, ya sea de un reactor intermitente o de un reactor flujo-pistón, con diferentes valores de la constante cinética. En la 8.9 podemos ver que el producto intermedio de una reacción reversible en serie no pasa necesariamente por un máximo. Sin embargo, en la 8.10 el producto intermedio de una reacción irreversible en serie puede presentar una concentración máxima típica, sí, aunque estas reacciones sean de diferentes. Si nos fijamos en las curvas, podemos ver que son muy parecidas, lo cual nos indica que tal vez la experimentación no es la forma correcta para elegir qué mecanismo es apropiado para estas reacciones, y más cuando los datos cinéticos están tan dispersos. Por eso, para saber si una reacción está en serie o paralelo, es mejor utilizar los datos de velocidades iniciales y los datos obtenidos para las conversiones muy pequeños de los reactivos. Si nos fijamos en la curva de concentración-tiempo para S en serie, podemos ver que su pendiente inicial era 0. Sin embargo, en las reacciones paralelo, esto no es cierto debido a que no se podía apreciar su pendiente inicial. Ahora hablaremos sobre las reacciones serie-paralelo. Las reacciones múltiples que consisten en etapas en serie y etapas en paralelo se denominan reacciones serie-paralelo. Estas son mucho más interesantes de estudiar aún desde un punto de vista del contacto apropiado, ya que nos brindan una amplia variedad del tipo de contacto que se puede realizar en ellas, lo que origina una diferencia mucho más grande en la distribución del producto. Esto a su vez le da mayor ventaja a los ingenieros de diseño, ya que al ser un modelo tan flexible les ayuda a poder desplegar todo su talento para elegir un buen modelo de contacto apropiado para el tipo de reacciones a llevar a cabo. A continuación veremos unas reacciones que son muy importantes a nivel industrial y veremos cómo se comportan. Para el conjunto de reacciones, considerar el ataque sucesivo de un compuesto por un material reactivo. Se ve así su representación a nivel de ecuaciones, donde A más B no da R, R más B no da S y S más B no da T. Y esto seguiría así dependiendo de cuántos compuestos se estén formando en la reacción, donde A es el agente que va a atacar, B es el material reactivo y R, S, T son los productos por sustituidos que se van formando durante la reacción. Un ejemplo de esto es una halogenación o nitración por sustituidos de hidrocarburos. Como vemos a continuación, vemos el benceno siendo halogenado con cloro, que nos da un cloro-benceno. Y esta reacción sigue pasando hasta formar un benceno. También tenemos el benceno hecho a reaccionar con ácido nítrico, que nos da un nitrobenceno, que sigue reaccionando sin parar. También vemos el metano siendo halogenado, donde nos da un clorometano, que sigue reaccionando hasta convertirse en cloruro de carbono. Otro ejemplo importante es la adición de óxidos de alqueno a compuestos donadores de protones, ya sean aminas, alcoholes,
agua, hidrocina para formar derivados monoalcócidos, dialcócidos o trialcócidos. Como vemos a continuación, tenemos el amoníaco reaccionando con un éter dietil y nos da monoetanolamina. Esto sigue reaccionando hasta obtener un trietanolamina. También tenemos el agua reaccionando con el mismo éter que nos da etilenglicol. Y esto al final de su cadena nos da dietilenglicol. Tales procesos usualmente son irreversibles, bimolecular y por esto su ecuación cinética es de segundo orden. También si trabajan en fase líquida, usualmente trabajan a densidad constante. Ahora veremos las reacciones irreversibles de serio paralelo en dos etapas. Lo primero a considerar es que reacción en dos etapas nos interesa su primer producto sustituido. A partir de ahí, la realidad es que la tercera reacción y las siguientes, la cantidad que se produce no es apreciable, por lo que se pudiera ignorar si la relación molar entre A y B es elevada. Veremos qué ejemplo usaríamos donde vemos que A más B nos da R y R más B nos da S. Y suponiendo que es un proceso irreversible, bimolecular y a densidad constante, estas serían sus ecuaciones de velocidad, donde vemos que la velocidad de cada compuesto es igual al diferencial de la concentración entre el diferencial de tiempo. Y todo esto es igual a la constante cinética por las concentraciones de los compuestos que entran en juego. Ahora veremos el estudio cualitativo sobre la distribución de productos. Para tener una idea de qué sucede cuando se mezclan A y B, vamos a imaginarnos y aplicar las siguientes ecuaciones. Imaginémonos que tenemos dos vasos precipitados. Uno contiene A, otro contiene B. ¿Habría alguna diferencia entre los productos, cómo se producen y en la manera en cómo se mezclan estos compuestos? Bueno, hay tres métodos donde sería añadiendo A lentamente a B, añadiendo B lentamente a A y añadiendo A y B rápidamente en un solo contenedor. Veremos el método de añadir A lentamente a B. Lo que se hace es que se añade una pequeña cantidad de A en B y se agita. Para añadir otra pequeña cantidad hay que asegurarse de que se ha consumido todo el reactivo añadido y que ha dejado de reaccionar. Con cada adición de A se va formando R, que al encontrarse con un exceso de B, reacciona y forma S. La verdad es que A y R nunca se encuentran en cantidades apreciables durante toda la reacción, debido a que cada vez que se añade A reacciona con B, da R, y R a su vez reacciona con B y da S. O sea que B va disminuyendo progresivamente, pero S va aumentando, hasta llegar a un punto en donde todo el compuesto es solamente S. El siguiente método es añadiendo B lentamente a A. Se añade una pequeña cantidad de B en A que se consume completamente, produciendo R, pero dejando a R sin compuesto para reaccionar. En la segunda adición, A y R reaccionan con B, pero al A está en exceso, reacciona con mayor parte de B, produciendo más R. Este proceso sigue pasando hasta que llegue un punto en donde R llega a una máxima concentración que luego disminuirá. Pero aquí ya está en un momento más favorable para competir con A al momento de reaccionar con B. Y como A está disminuyendo por las constantes transformaciones, hasta llegar a un punto en donde se ha consumido 2 moles de B a 1 de A. Y en este momento se ha producido tanto R que al reaccionar con B, el compuesto entero es S. Mi nombre es Nicole Moya, voy a seguir continuando explicando sobre el capítulo 8, miscelánea de reacciones múltiples. Continuando con lo que se refería a mi compañera, a lo que es añadir A lentamente a B, este puede ser uno de los casos. Otro caso puede ser añadiendo B lentamente a A. En nuestra figura 8.11 esto es lo que podemos apreciar. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? En este caso, añadir una pequeña cantidad de B a la vez a un vaso de precipitado que contenga A y agitar. Esta primera cantidad de B se consume a reaccionar con A para luego formar AR, que no puede reaccionar porque ya no hay un componente de B presente en la mezcla. Con la siguiente adición de B, tanto A como R reaccionarán con el B añadido, en donde A está en gran exceso. Luego reaccionará con la mayor parte de B, produciendo más R.
Este proceso se repetirá aumentando progresivamente la cantidad de R y disminuyendo la de A, hasta que la concentración de R sea lo bastantemente elevada para que compita favorablemente con A por el componente agregado B. En este momento, la concentración de R alcanza un máximo para disminuir después esto. Finalmente, después de la adición de 2 moles de B por cada mol de A, se obtiene una solución que contiene solamente AS. Esto es lo que podríamos ver en lo que es la figura 8.12. Otro tipo de mezcla es la mezcla rápida entre A y B. Considerando ahora esta tercera opción, en la que se mezclan rápidamente los contenidos de los dos recipientes, la reacción es bastante lenta, de modo que no transcurre apreciablemente antes de que la mezcla se homogeneice. En los primeros instantes de la reacción, la cantidad de R formada compite con un gran exceso de A para reaccionar con B, y por lo tanto está en desventaja. Siguiendo con el razonamiento, se encuentra el mismo tipo de curva de distribución que para la mezcla en la que B se añade lentamente a A. Esta situación se muestra en la figura 8.12, donde la distribución de los productos en 8.12 y 8.11, nuestras figuras respectivamente, es completamente diferente. Así, cuando la composición de A se mantiene uniforme mientras reacciona, como ocurre en la figura 8.2, entonces se forma R. Sin embargo, cuando se añade A sin reaccionar a una mezcla parcialmente reaccionada, como lo que es la figura 8.11, entonces no se forma un producto intermedio de R. Este es precisamente el comportamiento de las reacciones en serie. Por lo tanto, en lo que respecta a R y S, se pueden considerar las siguientes reacciones a partir de nuestra ecuación general, que vendría siendo la ecuación 31, donde tenemos a A, añadimos B y luego obtenemos a R. Luego de obtener a R, añadimos más de nuestro B y obtenemos a S. Una segunda característica que se tiene que destacar sobre la figura 8.12 es que la concentración de B, sea tanto alta como baja, no afectará el progreso de la reacción y la distribución de los mismos productos. Esto es precisamente el comportamiento de las reacciones en paralelo, como el orden en el mismo de ambas reacciones. Por lo tanto, con respecto a B, la ecuación 31 se puede considerar de la siguiente manera. Obtenemos a B y añadimos A, luego de ahí obtenemos a R. Ahora bien, si tenemos a B y añadimos a R, obtendríamos a S. A partir de esto se considera lo que sería una regla general, la cual enuncia que las reacciones irreversibles en serie paralelo pueden analizarse en función de sus reacciones constituyentes en serie y en paralelo, ya que el contacto óptimo para la distribución favorable de productos es el mismo que para las reacciones constituyentes. Para las reacciones de la ecuación 31 en las que R es el producto deseado, esta regla indica que el mejor modo de poner en contacto a A y a B es manteniendo uniforme la composición de A, mientras se añade B de cualquier forma. Esta es una generalización eficiente que, sin necesidad de conocer los valores de las constantes de velocidad, en muchos casos puede indicar de antemano cuál es el esquema de contacto más favorable. Sin embargo, es esencial disponer de las representaciones adecuadas de la estequiometría y de la forma de la ecuación de la velocidad. Continuando con lo que es el estudio cuantitativo, reactor de flujo pistón o intermitente. En este apartado se estudia cuantitativamente las reacciones anteriormente de la ecuación 31, en el que el entendido de que R, el producto sería intermedio, es el producto deseado y que la reacción es lo bastantemente lenta para que puedan pararse por alto los problemas de reacciones parciales durante la mezcla de los reactivos. En general, al tomar el cociente de dos ecuaciones cinéticas, se elimina la variable de tiempo y se obtiene la información sobre la distribución de producto. Esta vendría siendo lo que es una ecuación lineal diferencial de primer orden, que vendría siendo la ecuación 36. Luego, entonces, obtendríamos lo que es la solución de esta ecuación diferencial, que viene siendo la ecuación 37. Y si tomamos en cuenta nuestra concentración de nuestro producto máximo, entonces obtendríamos la ecuación 38. Esta ecuación de la relación entre la concentración del producto y la concentración de A, si hacemos un balance de materia, obtendríamos lo que es la ecuación 39.
No obstante, a partir de la cual se puede calcular la concentración de S en función tanto de la concentración de A y la concentración de R, obtendríamos lo que es un balance también de materia. Aplicando el componente de B nos daría la ecuación 40. Ahora hablaremos sobre lo que es el estudio cuantitativo de reactores de tanque agitado. Al escribir la ecuación de diseño para flujo mezclado de función de A y B, entonces obtendríamos la ecuación donde nuestra concentración de nuestra A inicial menos nuestra concentración de A final entre la velocidad de A sería igual a la negativa de la concentración del producto entre la velocidad negativa del producto. Efectuando operaciones, entonces lo que obtendríamos es que tendríamos el negativo de la concentración del producto entre lo que es la concentración inicial de A menos la concentración final de A, lo que se igualaría al negativo de 1 más nuestra constante K2 por la concentración del producto entre nuestra constante K1 por la concentración de A, que es la ecuación de diferencias correspondientes a la ecuación diferencial. Entonces obtendríamos lo que es nuestra ecuación 41. También en nuestro libro tendremos lo que es una representación gráfica de lo que hemos estado hablando hasta ahora. En nuestra figura 8.13 lo que observamos es la distribución de compuestos en un reactor intermitente o un reactor de flujo pistón para las reacciones elementales en serie y en paralelo. Mientras que en nuestra figura 8.14 lo que tenemos es la distribución de compuestos en un reactor de tanque agitado para las reacciones elementales en serie y en paralelo. La diferencia entre ambas es que en la figura 8.14 la obtendremos para un tanque agitado y en la figura 8.13 será para un intermitente o un flujo pistón. Ahora bien, la determinación experimental de la cinética de reacción, teniendo en cuenta la relación de nuestra constante K2 entre nuestra constante K1, puede encontrarse analizando los productos de reacciones de un experimento y localizando el punto correspondiente sobre la gráfica de diseño adecuada como fueron las que mencionamos anteriormente. El método más sencillo para hacer esto es emplear relaciones de V a A en un reactor intermitente, dejando que la relación se complete cada vez. Para cada experimento se determinará un valor de la división de nuestras constantes y las mejores relaciones molares a utilizar son aquellas que corresponden al caso en que las líneas de las constantes estén lo más separadas posible. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Raquel Batista de la asignatura Diseño de Reactores y siguiendo con la idea anterior de mi compañera y ahora abarcando lo que son las extensiones y aplicaciones de este capítulo 8 en cuanto a 3 o más reacciones. Decimos que el análisis de 3 o más reacciones puede hacerse por procedimientos análogos a los ya presentados o vistos anteriormente. Por supuesto, las matemáticas se vuelven más complicadas. Sin embargo, puede reducirse el trabajo seleccionando condiciones experimentales en las que se necesiten considerar solamente 2 reacciones en cualquier momento. Como podemos ver en la figura 8.15 de nuestro libro, que muestra las curvas de distribución de productos para un conjunto de reacciones de este tipo, como es la cloración progresiva del benceno. Ahí eso se ve perfectamente. Como decía, las curvas de distribución de estos productos. Pero Katipovic y Levenspiel han desarrollado gráficas para representar las 3 primeras etapas de una secuencia de N reacciones. Para más de 3 etapas no es posible presentar gráficas simples de diseño. Para esta cantidad de reacciones que hemos visto, sí. De nuevo, como en las reacciones en 2 etapas, se encuentra que el reactor de flujo pistón conduce a una concentración de productos intermedios mucho más elevada que el reactor de tanque agitado. Podemos abarcar también lo que es la polimerización. El campo de la polimerización proporciona una oportunidad para aplicación fructífera de estas ideas. En la producción de polímeros ocurren muchos cientos o aún miles de reacciones en serie y son la formación de enlaces cruzados y la distribución del peso molecular de estos productos lo que da a estos materiales sus propiedades físicas.
particularmente la solubilidad, densidad, flexibilidad, etc. Puesto que el modo de mezclarse de los monómeros con los catalizadores afecta profundamente la distribución de productos, ha de concederse gran importancia a este aspecto del tratamiento, si el producto ha de tener las propiedades físicas y químicas deseadas. Denbigh consideró algunos de los diversos aspectos de este problema y también lo podemos figurar en, valga la redundancia, la figura 8.16 de nuestro libro, que muestra para varias cinéticas cómo influye el tipo de reactor sobre la distribución del peso molecular de los productos. La reacción de Denbigh y sus casos especiales son los que abarcaremos en este momento. Denbigh fue el primero que trató el siguiente esquema general de reacción que vemos en la ecuación número 42 de nuestro libro, que luego también se resume en la 43. Las ecuaciones de diseño para este esquema de reacción se reducen directamente a todos los casos especiales que hemos estado viendo. Ahora, considerando algunas sugerencias, comentarios y extensiones sobre lo que hemos visto en nuestro capítulo, podemos decir que todas las relaciones vistas pueden extenderse y aplicarse directamente a muchos otros esquemas de reacción que quizás no estuvimos viendo. Algunos de los problemas al final del capítulo consideran todas estas extensiones. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias por su atención. Hola chicos, mi nombre es Judith Rodríguez y en continuación con lo que decía mi compañera sobre el capítulo 8, que trata sobre las misceláneas de reacciones múltiples. Les traigo dos recomendaciones y un breve ejemplo. La primera recomendación es que el análisis se vuelve complicado para los esquemas que implican órdenes de reacciones diferentes. Para las reacciones reversibles y para los esquemas de múltiples etapas característicos de la polimerización. La segunda recomendación es que, o una sugerencia más bien, que la clave de un diseño óptimo para reacciones múltiples es un buen contacto y un buen patrón de flujo de los fluidos en el reactor. Estos requisitos están determinados por la estequiometría y la cinética observada. Por lo general, el razonamiento cualitativo puede determinar de antemano el modelo de contacto correcto. Esto se discute con más detalles en el capítulo número 10. Sin embargo, determinar el tamaño real del equipo requiere consideraciones cuantitativas. A continuación veremos algunos detalles sobre el ejemplo 8.3, que trata sobre evaluar la cinética a partir de un experimento en un reactor intermitente. La oxidación de sulfuro sódico hasta llegar a tiosulfato ha sido seguida por investigadores japoneses en un reactor intermitente. Los productos intermedios se midieron y los resultados encontrados se esquematizan en la figura 8.3 que está un poquito más adelante. A. Proponer un esquema simple de reacciones, todas de primer orden, que representen la oxidación. B. Evaluar las constantes cinéticas de estas reacciones. A continuación tenemos la gráfica. Donde nos provee las potencias iniciales, la vuelta de las curvas y donde vuelven a cero, la pendiente inicial de S, de R, la pendiente inicial de T y todos los datos que necesitamos para analizar esta curva. Figura, como les decía anteriormente, es la figura 8.3. En solución a este problema tenemos que este problema trabaja con varias técnicas. La primera es buscar claves en la gráfica. En primer lugar, se ha observado que las pendientes iniciales de la curva de R, S y T no son cero, sugiriendo que todos estos compuestos se forman directamente a partir de A.
Enseguida, ya que no existe ni S ni T en el producto final, el esquema de reacciones sugeridos es A, S, R, de A a S, de A a R, de A a T, de S a R y de T a R. B. Evaluando las constantes cinéticas tenemos que, teniendo en cuenta que A desaparece por una cinética de primer orden, se tiene como resultado este ecuación que tenemos aquí y su despeje, a partir de la cual tenemos como despeje que K 1, 2, 3 igual a 0.0205 minutos a la menos 1. A partir de la velocidad inicial de formación de R, tenemos la siguiente ecuación, que despejada nos daría como resultado que 2.0 entre 185 nos va a dar como resultado 0.0108 minutos a la menos 1. De forma similar tenemos para S. K1 es igual a esta ecuación que tenemos aquí, que despejada sería 1.3 entre 185, que el resultado nos daría 0.0070 minutos a la menos 1. Y por diferencia tenemos lo siguiente. A continuación, nos fijaremos en los máximos de la curva S y T para S, extendiendo la ecuación 49. Se puede escribir de la siguiente manera. Veamos aquí. Resolviendo K4 por un método de prueba y error, se tiene que K4 es igual a 0.0099 minutos a la menos 1, de forma similar a T. Entonces, este otro despeje nos da que K5 sería igual a 0.0163 minutos a la menos 1. Después de haber hecho el despeje, de haber puesto 0.0027 entre 0.0205, paréntesis de 0.0205 entre K5, como despeje obtuvimos que K5 era 0.0163 minutos a la menos 1. De esta manera se constituyen con los siguientes esquemas de reacción. Aquí podemos ver y demostrar que una cosa sí tiene relación con la otra, donde tenemos el esquema y los diferentes valores para acá. Y a modo de conclusión podría recalcarle y decirles que este capítulo se trata nada más y nada menos que de las misceláneas de reacciones múltiples, donde nos tocó ver las reacciones en serie,